Hola, ¿qué tal, mutantes e inhumanas? Muy bienvenidos a un vídeo especial Stan Lee. ¿Por qué? Pues porque hoy, 28 de diciembre, aparte de que el canal cumple años, porque ya lo hice así, o sea, empecé el canal el día que nació Stan Lee, el 28 de diciembre de hace 3 añitos, lógicamente, pues Stan Lee cumpliría años hoy, ¿vale? Pero no lo tenemos entre nosotros. Como hoy es un día diferente, ¿no? Es un año diferente, normalmente simplemente haría un vídeo celebrando el aniversario del canal y tal, pero creo que se merece este hombre, pues que le dediquemos un vídeo, pues 100% Stan Lee. Ahora mismo pues son las 9 de la mañana, me he levantado prontito para estar aquí y ver el documental. Este documental que vamos a ver hoy es el que hizo que conociese realmente a Stan Lee, ¿vale? Por eso siempre cuando imito al personaje le pongo voz latina, porque este documental cuando salió me chocó muchísimo, me encantó, y aunque está doblado al castellano, al español de España, pues no, prefiero verlo en latino porque es que me hace mucha gracia, ¿vale? Pero ya te digo que es muy especial para mí. Sé que algunos pues, pueden pensar, madre mía, qué vídeo más largo se te va a hacer, pero es lo que hay. El documental dura una horita, creo que se merece el bueno de Stan que le dediquemos el día de su aniversario, pues un ratito, ¿vale? ¿Qué nos cuesta? Invito a que te quedes conmigo, lógicamente si no tienes tiempo para ver todo el documental, pues no lo veas, pero te lo recomiendo, aunque sea para verlo a cachos este vídeo. Lógicamente es un vídeo que está en internet, o sea, no lo he hecho yo, y seguramente que este vídeo no se va a monetizar porque es del canal Historia, si no recuerdo mal. Pero bueno, sinceramente, como es un documental que a mí me apasiona, y sabéis que me apasiona todo lo que hago, pues he visto pues, una buena idea, ¿no?, dedicarle este tiempo al bueno de Stan. Así que bueno, vamos para allá, vamos a ver el documental. Come on. La Medalla Nacional de las Artes de 2008 para Stan Lee por su innovador trabajo como uno de los principales narradores de Estados Unidos, recreando las historietas. Ahora vemos a George Bush y dices, ostras, hasta me cae bien y todo. El valor, la honestidad y la importancia de ayudar al menos afortunado, reflejando la bondad inherente de Estados Unidos. ¿Quién es Stan Lee? Y un gigante como Walt Disney. Creó Disney. al Hombre Araña, Hulk, los Cuatro Fantásticos, Hombres X y Iron Man. Esos personajes son muy conocidos. Stan Lee es un pionero en el más puro sentido. Sin él, no habrían historietas, no se contarían historias de Marvel. Realmente él pone de sí mismo en las historietas. Él utiliza temas James Franco parece que vaya fumado. antiguos, pero lo ha hecho de un modo que creo que nadie más lo ha hecho. Stan fue el primer escritor de historietas en hacer al ser humano, tras la máscara, más importante que la propia máscara. El nombre más famoso en la historia de las historietas de Estados Unidos. Stan Lee. Stan Lee. Stan Lee. Stan Lee. Stan es muy sexy. ¿Tiene 86? Yo me veo más viejo que él. El hombre que cambió el rostro. Hace 10 años de este documental. Ese es Stan Lee. Y dije, oh, por Dios. Ha influenciado la vida de millones de personas. Él se ha convertido en un ícono muy importante. Cuando lo conocí en el set, todo el mundo estaba alrededor de él. Y era como si Mick Jagger estuviese allí. Si no recuerdo mal, este documental se hizo cuando se estrenaron Iron Man y Hulk, ¿vale? Así que el UCM todavía no había ni nacido como lo conocemos ahora mismo. Me identifico mucho con lo que escribe Stan Lee en sus personajes. Peter Parker me recuerda a mí mismo. Aprendí a leer por las historietas del Hombre Araña. ¡Te amamos, Stan! Qué grande era. Con 90 y pico años estaba ahí caminando tranquilamente. Mi abuela, la pobre, tiene menos y no se puede mover. Qué crack.
Me encanta esta intro, me encanta. Mira que es hortera, pero me flipa. Crear historietas nunca fue mi sueño de la infancia. Nunca pensé en eso, créanlo o no. Quería ser actor. Iba al cine y pensaba, cielos, desearía estar allí arriba en la pantalla. Debe ser lo más divertido que puedas hacer. Recuerdo que mi primer héroe fue Errol Flynn. ¿Perturbé tus planes? Bien, me crié durante la Gran Depresión. Martes Negro, la caída del mercado de valores de 1929. Vivíamos en el Bronx, en la avenida University. Hermano de Stanley. El apartamento donde vivíamos, vaya, lo odiaba. Mis padres dormían en un sofá en el recibidor que se convertía en una cama doble. Y yo dormía en una pequeña habitación en una cama. Aún recuerdo cuán importante era tener suficiente dinero para una hogaza de pan o una botella de leche. Algo que preocupaba mucho a mis padres y que les oía repetir todo el tiempo era, ¿qué hacemos si no podemos hallar dinero para la renta de este mes? Y eso se repetía. A mi padre le preocupaba mucho conseguir empleo. El pobre estaba sin trabajo casi siempre y por eso yo trabajaba. Incluso cuando estaba en la escuela, siempre tenía empleos de medio tiempo. Cuando tenía 16 años, trabajé en la segunda mayor compañía de pantalones del mundo. Luego conseguí empleo como ujier en Nueva York, en el Teatro Rivoli, en Times Square. Llegué a las historietas por accidente. Cuando supe que había un empleo en Magazine Management, querían que trabajara en el departamento de historietas. Eran dos personas, Joe y Jack, y eran quienes realmente dirigían Time Comics cuando comencé a trabajar allí. Jack era el artista y también escribía un poco. Joe era principalmente escritor, pero también era editor, y así yo trabajaba más con él. Me enviaba a buscar emparedados o me pedía que llenara un puntero. Hice muchas cosas periodísticas. Recuerdo que el primer día que vino fue a la oficina. Tenía una pequeña flauta y se sentaba en la esquina y la tocaba. Y volvía loco a Jack Kirby. Cuando llegó a la oficina no pensé que tendría éxito. En una ocasión necesitaban llenar 2 páginas. Cada historieta debía tener 2 páginas de prosa, para que tuviese privilegios del correo de segunda clase. Y discutíamos sobre que nadie leía eso jamás. Así que hice que Stan escribiese esas 2 páginas. Aquí hay que recalcar algo, ¿vale? Stan Lee realmente no es que encontrase ese trabajo por casualidad. Él es pariente del editor jefe, bueno, del jefazo de Timely, ¿vale? De Martin Goodman, el director de toda la editorial, ¿vale? No solamente hacían cómics, hacían de todo, revistas y tal. Este hombre, Stan Lee, era un enchufado, ¿no? Era un enchufado y realmente fue por Martin Goodman, que si no recuerdo mal, es la mujer de Martin Goodman, tenía un sobrino y este sobrino es Stan Lee, ¿vale? Seguimos. Y pensé, vaya, mi primera asignación. Así que escribí una que creo que se llamaba Capitán América: La venganza del traidor. Stan lo trató con gran respeto. Ahora era un escritor profesional. Mi nombre entonces era Stanley Martin Lieber. Tomé mi primer nombre, Stanley, y le corté a la mitad. No quería usar el nombre Stanley Martin Lieber porque lo guardaba para la gran novela estadounidense que nunca escribí. Producido por el Cuarteto Fantástico de Marvel. Luego de unos 10 ejemplares del Capitán América, menos de un año, Joe Simon y Jack Kirby dejaron repentinamente la compañía y de pronto no teníamos editor. El Capitán América quedó sin su escritor principal y su artista. Sí, Joe Simon y Jack Kirby se fueron porque, bueno, habían hablado con Martin Goodman del tema de los derechos de los personajes. Bueno, digamos que habían conseguido que los royalties, ¿no?, de sus creaciones pues fuesen buenos y tal, pero
se dieron cuenta de que no era así, ¿vale? De que no estaban cobrando lo que tenían que cobrar y que Martin Goodman les sisaba un poquito de dinero. Entonces, estos dos intentaron crear su propia editorial o sus propios cómics. De hecho, ya habían hablado también con DC y empezaban a trabajar un poco con todos, ¿no? Con otras editoriales y tal, a escondidas de Martin Goodman porque por contrato no podían. Y parece ser, según dicen, Stan Lee era un chaval, un niño, ya te digo, estaba con la flauta todo el día, pero de la flauta, ojo, estuvo años y años con la flautita. Y tal, pues se ve que un día estaban hablando y tal, y acabó enterándose de que estaban trabajando a escondidas. Y se dice que, bueno, pues Stan Lee se chivó a Martin Goodman de que estaban haciendo eso, y estos se dieron cuenta, se enfadaron con Stan Lee y se fueron, ¿vale? Así que, bueno, pues en los primeros malos rollos entre Stan Lee, Jack Kirby y Joe Simon, pues fueron ahí. Es lo que se dice, no hay nada confirmado, lógicamente Stan Lee no lo ha dicho, es una cosa que se dice, la familia de Jack Kirby lo dice, tal, pero bueno, a saber qué es verdad y qué no. Busqué quién podría reemplazarlos y comprendí que no había nadie, yo era el único allí. Así que el editor Martin Goodman dijo, ¿crees poder hacer el trabajo de editor, director de arte y escritor principal hasta que consiga a una persona real? Yo tenía, no lo sé, 18 años y dije, claro que puedo. Fue más porque estaba allí. Estaba escribiendo. Incluso era un pariente. Pero reconoció que Stan era un chico brillante y trabajaba por poco dinero. Así que, ¿por qué no ponerlo a cargo? Escribí muchas historias del Capitán América, pero eventualmente lo hicieron otros escritores, pues no tenía tiempo de escribirlo todo. El Capitán América fue un bombazo, se vendieron millones de copias cuando la guerra. En Hawái, Estados Unidos declara la guerra. Estados Unidos fue a la guerra, y los superhéroes fueron a la guerra con ellos. ¿Quiénes podrían ser mejores supervillanos que los nazis? Simon y Kirby fueron los primeros en mostrar a Hitler como el peor villano del mundo. Si observas casi cualquier ejemplar eran judíos de una historieta Marvel que entonces era el Timely Comics, supongo verás a Submariner, a la Antorcha Humana o al Capitán América luchando contra los terribles y atroces villanos nazis o japoneses de aspecto diabólico. Ahora mismo leerse esos cómics es, vamos, hay un racismo espectacular. Estamos ganando la guerra a través de nuestros superhéroes y de nuestros héroes reales. Son otras épocas. Y supongo que quedé tan atrapado en todo eso que lo siguiente que supe fue que me había enlistado en el ejército. Sentí que nuestra nación estaba en peligro y no había podido vivir conmigo mismo de haber sido un civil mientras otros estaban allá peleando. En el ejército me clasificaron como dramaturgo, me enviaron a varios campamentos donde escribí películas. Incluso dibujó un panfleto sobre cómo no contraer enfermedades venéreas, y es muy bueno en eso. ¿Enfermedades venéreas? Yo no. Solo había 9 hombres en el ejército clasificados como dramaturgos y yo estaba en una gran compañía. Estaba William Saroyan, Carl Laemmle Jr., Frank Capra y un hombre llamado Theodore Geisel, a quien tal vez conozcan como el Dr. Seuss. Stan evidentemente era tan bueno y siempre terminaba su trabajo tan rápido que podía sentarse por allí y relajarse por un rato. Japón se rinde. La guerra terminó. Paz. Los aliados emiten la orden de cese al fuego. Al terminar la guerra, pudimos volver a la normalidad. Todos pensaban que era la última guerra que tendríamos. Ahora habría paz en el mundo. Ay. Hola, señor Lee. Bienvenido. Hola, ¿cómo a tiempo estás? para el almuerzo. Tuviste un buen Justo en día. verano. Uy, perdón. Sí, ¿cómo Ay. estás? Yo Luces estoy bien, ¿y grandiosa, tú? pero ¿Qué te siempre gustaría? luces grandiosa.
Déjame soltar mi bolsa, regreso Buena enseguida. idea. No sé cómo fue que nos casamos. Esa es la diferencia entre tú y yo. ¿Cuántos años? ¿Sabes cuántos años? Acordaos de que el año pasado, en 2017, su mujer murió. Su mujer fue muy importante, ahora lo veréis, fue muy importante para que la Marvel que conocemos hoy en día esté viva, ¿vale? Haya nacido, de hecho, porque ella le dio ese empujón a Stan Lee que necesitaba, pues estaba a punto de dejarlo. Una novia de guerra. Me convertí en modelo de sombreros. Y Stan le dijo a uno de los vendedores allí, esa es la chica con quien me casaré. Y él le dijo, imposible, ya está casada. Y él contestó, no, es la chica con quien me casaré. Y 6 semanas después yo estaba en Reno gastando su dinero. No soy bueno, no lo haré, no lo haré. Stan. No quiero que quienes creen que soy maravilloso. No, por favor, no me hagas esto. Adelante, tú eres muy buena. Debieron verla hace 60 años. Míralos. Joder. Esperen, ella odia esto. Pobrecitos, tío. No, vas a... Bueno, pero han vivido muchísimos años y han vivido bien, realmente, han vivido una buena vida, así que se han ido con el trabajo hecho y míralos, tío. Aquí tenía casi 90 años, tío, y bailando, ¿sabes? A ver cómo estoy yo con esa edad. Después de la Segunda Guerra Mundial me casé. Mi esposa y yo vivíamos en Long Island. Vivíamos en un maravilloso y loco departamento que él tenía en la 96 y Madison. Teníamos un pequeño penthouse y muchos amigos locos y maravillosos. Stan trabajaba con Timely Comics entonces y estaba en el edificio Empire State. Recuerdo cuán maravilloso era subir en ese elevador. Y allí estaba Stan, con esos jóvenes, dibujando, riendo y hablando. Damas y caballeros, bienvenidos al hogar de Marvel Comics, el Batty Bullpen. Siempre quise visitar el bullpen. ¿Cómo es el bullpen? Bien, hay muy pocos beisbolistas. Beisbolistas. Había un enorme bullpen y en ese bullpen estaban trabajando algunos de los grandes de la industria y Stan los tenía a su disposición. Hacíamos una revista de historietas completa cada día laboral. Vale, aquí voy a hacer una pausa. La única cosa que no me gusta de este documental es que cronológicamente te da a entender que fue como que Stan Lee cuando volvió de la guerra y tal, pues ya estaba ahí con los dibujantes genial y había creado el bullpen, todo el rollo. No, esto fue después. Esto estuvo antes de crear el bullpen. Estuvo 20 años escribiendo historias románticas de monstruos súper aburrido y con ganas de dejarlo, ¿vale? Esto fue ya en los 60 cuando se creó Marvel Comics. Lo del bullpen es muy curioso, ¿vale? Porque, o sea, había una cosa que hacía Stan Lee, que era engañar un poquito al lector para que ellos pensasen que realmente estaban trabajando allí muchísimos dibujantes, que era súper divertido y que era una familia y hacía participar un poco a los lectores, ¿no? Realmente al final sí que había a lo mejor algunos dibujantes, pero no te creas que habían tantos y de hecho la mayoría de dibujantes, ¿no? Lo que hacían era pues ir a la oficina, entregaban los dibujos y se iban, cobraban y se iban, ¿vale? O sea, que tampoco había una fiesta ahí de la leche. Pero él hizo eso, hizo que el marketing de los cómics y tal, pues, funcionase mucho mejor porque hacía que la gente, pues, se interesase, ¿no? Por esa gente que trabaja en Marvel Comics, ¿no? Qué guay trabajar ahí. De hecho, muchos dibujantes que vinieron después, ¿no? Se engancharon a Marvel gracias a las columnas que escribía Stan Lee en los cómics hablando del bullpen. Cuando escribía el tipo de dibujos que quería, si alguien retrocedía horrorizado en alguna escena y el artista la dibujaba así, yo decía, está bien, pero ¿qué tal? ¿Qué tal así? Saltaba en el sofá, se movía saltando y hacía la voz de la tía May.
Saltaba sobre el escritorio para escenificar qué quería que hicieran los héroes, y era una gran hazaña subirse a ese escritorio con toda esa basura encima. Creía en el método del cine mudo para contar historias. No hagas nada suavemente. Si alguien golpeaba un escritorio, no hacías... ¡Bang! Lo aplastabas. Así solía hacerlo, así que animaba todo lo que quería que hicieran. Decía, hagan que el Doctor Doom haga esto, y saltaba hacia adelante. Saltaba sobre el sofá. Hay historias que dicen que antes que hicieran las sesiones con Stan, las personas en el pasillo veían a Stan haciendo giros en su puerta. Una vez hacía el viejo truco cómico en el que alguien se estrangula, se estaba estrangulando a sí mismo y se volvía a meter, y todos llegaron corriendo. Pensaban que alguien atacaba a Stan, pero él era muy animado. Saben, es gracioso. Algunas personas creen que yo escribía y dibujaba. Creen que las historietas eran solo mías, pero no habrían existido de no ser por los artistas con quienes trabajaba. Yo solo ponía las palabras en sus bocas, y tal vez se me ocurrió la idea original, pero después de eso era una sociedad. Stan les permitía a los artistas ser ellos mismos, y creo que esa fue la clave. Si buscabas los créditos de las historietas en los años 50, buena suerte. Rara vez había créditos. No sabías quién era el escritor, no sabías quién era el artista. Stan se aseguraba de que todos recibieran crédito y comenzó a construir... Esto es algo muy importante. A esas personas. De pronto yo era Jazzy John. El caballero Jim Cowland. Sacudida Joe. Querido Dick Ayers. El pícaro Roy Thomas. Jack Kirby se volvió el alegre Jack Kirby. Ahora eres parte de Bullpen, ya eres alguien. Quería que nuestros lectores sintieran que eran parte de un grupo, de un círculo interno, y todos nos divertíamos mucho, y el resto del mundo no lo sabía. Así que quise formar un club. Le puse un nombre muy tonto: Alegre Sociedad Marchante de Marvel. Amigos, estamos en la tierra de Marvel. Miren esto. Habla Stan Lee. Seguro que nunca han oído una grabación como esta, con un grupo de artistas sin ritmo, así que puede ocurrir cualquier cosa. Oye, ¿quién te convirtió en disc jockey, Lee? Bien, el alegre Jack Kirby. Di algunas palabras, Jack. De acuerdo, algunas palabras. Escucha, amigo, yo me encargo del humor aquí. Has usado los mismos chistes una y otra vez. Oye, ¿por qué tanta conmoción allí, Sol? Es Steve Ditko, el tímido. Supo que hacías una grabación y le teme al micrófono. ¡Wow! ¿Por la ventana de nuevo? ¿Sabes? Comienzo a pensar que es el hombre araña. ¿Quieres decir que no lo es? Dije suficiente. Ahora volvamos a trabajar en el bullpen, y para ustedes, maravillosos marchantes alegres, bienvenidos. El bullpen desatado. Vale. En esos días ahora hablaremos un poquito de ese fragmento de radio. Marvel conmigo. Jack dibujaba como un director de cine. No podía dibujar nada aburrido. En un periodo muy corto, de unos 5 o 6 años, Stan Lee y Jack Kirby crearon más personajes exitosos que cualquier persona o pareja en la historia de las historietas. Siempre me maravilló el hecho de que Jack pudiese diseñar tantos personajes variados y aún así hacer a cada uno totalmente diferente del otro. Jack solo bajaba su lápiz y comenzaba a dibujar. Lo hacía con mucha certeza. Sabía dónde debía ir cada línea. No había dudas y funcionaba perfectamente. Era mejor. Era increíble. Siento la historia primero. Conozco a esas personas primero. Cuando las dibujo ya han vivido. Y las dibujo como me gustaría que vivieran en estas páginas. Había trabajado mucho con Jack. Hicimos esas historias de monstruos, hicimos historias del oeste, de la guerra, todo. Yo les daba la trama, les decía cómo quería que fuese la historia. Los oía tramar las historias, pero no recuerdo que concordaran en nada jamás. Jack tenía su propia idea, se iba a casa y hacía su versión. Cuando Stan recibía las páginas decía, cielos, Jack no recordó nada de lo que hablamos. Jack hacía una versión, Stan hacía otra. Sí. Y por eso Jack Kirby y Stan Lee no recuerdan de quién eran las historias. Esto de Stan Lee y Kirby, siempre se comenta una anécdota, ¿no? De que cuando volvían de a lo mejor la oficina o quedaban para comer o lo que sea, en el coche, muchas veces en ese momento de
de creatividad de los 60, de principios de los 60, ¿no? En el mismo coche ellos hablaban, ¿no? Conducía Stan Lee y Kirby estaba de copiloto y hablaban de lo que podrían hacer en el siguiente cómic, ¿no? Y llegaban a una conclusión en el coche, ¿no? Decían, vale, va, haremos esto, vale, ok. Pues al final cogía Kirby y hacía lo que le salía de él. Entonces, claro, al día siguiente, bueno, los días siguientes, cuando mostraban ya el cómic, ¿no? Decías, Stan, pero vamos a ver, si no has puesto nada de lo que hablamos, ¿no? Así que, bueno, Kirby hacía un poco... le bailaba el agua a Stan y Stan le bailaba el agua a Kirby, pero al final, bueno, no se llevaban mal después de todo, ¿vale? Porque volvió a trabajar otra vez en Timely después de que se fuese, ¿vale? Se fue a DC, os he comentado antes que hubo ese mal rollo, ¿no? Se fue a DC, se fue a la guerra, después de la guerra pues no encontraba trabajo y volvió a Timely. Stan Lee pues estaba encantado de que volviese Kirby y en teoría se llevaban bastante mejor, ¿no? Pero bueno, siempre tanto él como Ditko han dado problemillas siempre, bueno, un poquito de tema de egos y un poquito tal. Volviendo a lo de antes, ¿os acordáis del momento este del audio, ¿no? Que estaba ahí hablando Stan Lee con Kirby y tal? Bueno, ahí hay dos cosas. La primera, que para grabar ese audio estuvieron todo un día o más de un día ensayando y acabaron de Stan Lee todos, vamos, hartísimos, porque Stan era súper perfeccionista. No acababa de ver cómo quedaba bien y tal, no hay que volver, tal, o sea, él siempre ha querido ser artista, siempre ha querido hacer este tipo de cosas, ¿no? Y se lo tomaba muy en serio, y los otros pues no tanto. Y ya llegaba un momento en que estaban hartos, o sea, estaban hartos. Y bueno, ya te digo, es solamente ese fragmento, o sea, era una cuña, ¿no? Para la radio, o sea, tampoco es que fuese de un programa ni nada. Aquí te da a entender un poquito como que hacían eso a menudo, no, es simplemente un fragmento de un programa para hacer la publicidad de Marvel, ¿vale? Hacen una coña de Steve Ditko. Con Steve Ditko sí que Stan Lee se llevaba fatal. Ahí sí que no había buen rollo ninguno, porque Steve Ditko era bastante reservado. Kirby también tenía su punto, pero Steve Ditko era súper reservado. Bueno, era, digamos, el Peter Parker de los 60 que era... vamos, eso, ¿no? Un nerd, pues él era realmente así. Y no participaba, no quiso hacer esto, el audio era bastante individualista, pasaba de todo, ¿no? Y siempre le hacían coñas, y aquí comentan, no está Steve Ditko y tal, es Spider-Man, ¿no? Un poquito en plan, porque tuvieron que rehacer el guión, ya que Steve Ditko sí que tenía una parte en ese programa, pero como no quiso, porque no quería estar en la misma habitación que Stan Lee, pues al final hicieron eso. Curiosidades. No nos poníamos de acuerdo. Creo que él nunca se molestó. Adoro pelear con las personas. Tal vez le molestaba que siempre dijera, te equivocas. Muchos reporteros pensaban, Stan lo creó todo, iban a la oficina de Stan y él estaba allí muy encantador y maravilloso, lo amaban. Alguien quería entrevistarme para la sección de revistas del Herald Tribune y le dije, escucha, si vas a entrevistarme, creo que deberías entrevistar a Jack Kirby. Esta es la segunda vez que se enfadaron. Pues él trabaja conmigo. Él fue a la oficina y nos entrevistó. Jack me dijo que se quedaría despierto hasta tarde el sábado con su esposa e irían al puesto de revistas para comprarla de inmediato. Las primeras 5 columnas eran sobre mí y cuán maravilloso era. En la 6ª columna comenzaron a hablar de Jack de un modo muy poco halagador. Recibí una llamada de Ross, la esposa de Jack. Yo no había visto el artículo. Pensé que me llamaba para decirme cuán grandioso era, cuán emocionados estaban. Y ella estaba llorando y dijo, ¿cómo pudo ocurrir todo esto? Fue algo horrible. Jack renunció y sospecho que pudo ser por el simple hecho de que se cansó de que los créditos dijeran Stan Lee y Jack Kirby todo el tiempo, y tal vez quiso hacerlo solo. En lo que a mí concierne no hay controversia. Él fue el mejor socio que un hombre puede tener. Finalmente Jack me contactó y quería regresar, lo que me hizo muy feliz. Historietas consideradas nocivas para los jóvenes. Sí, había esos malos rollos. En tomar a los jóvenes y mostrarles figuras y apariciones fantásticas de algunos superhéroes como
¿El Capitán América, Hulk y los demás? No lo creo. No es más peligroso que leer cuentos de hadas, poesía o la Biblia. Es mi opinión. Sin ninguna duda razonable y sin reservas, que las historietas son un factor contribuyente importante en muchos casos de delincuencia juvenil. El Dr. Wertham era el principal oponente de las historietas y el más vocal. En la época... Esto fue en la vuelta de la guerra, ¿vale? Antes de crear la Marvel Comics que conocemos. El sexo y creo que cualquier cosa que el Dr. Wertham quisiera mencionar. Entrevistó a 100 delincuentes juveniles. Todos dijeron que en algún momento habían leído historietas. Así que el Dr. Wertham concluyó que las historietas causaban delincuencia juvenil. Cuando era niño y jugaba con una pandilla, hacíamos muchas cosas. Asábamos patatas, íbamos de expedición, volteábamos cubos de basura en ocasiones. Escribíamos cosas malas del maestro en la acera. Nunca pasábamos una tarde sentados así, leyendo. Leen historias dedicadas al adulterio, la perversión sexual, el horror y los crímenes más despreciables. Los senadores eran inclementes, decían, lo hacen por dinero, claro que lo hacen por dinero, vale la pena. ¿El dinero si distorsionan la visión de la vida en los jóvenes? De la seducción de los inocentes, por Frederick Wertham. Una de mis acusaciones favoritas que hizo el Dr. Wertham era que las historietas causaban asma, pues los niños se quedaban en casa para leerlas en lugar de salir a jugar. El que fuese un psiquiatra impresionaba a los padres y pensaban, cielos, ¿qué sucede allí? El Dr. Bueno, se creó una caza de brujas brutal con los dibujantes y los escritores de cómics. Quemaban cómics en la calle. Bueno, fue un pollo. Los estadounidenses se avergonzaban de las historietas. No decíamos que trabajábamos con historietas. Yo decía que era ilustrador, Stan que era escritor. No mencionábamos las historietas. En ocasiones, alguna persona a quien no conocía bien se acercaba y decía, ¿qué haces? Cielos, no quería admitir lo que hacía, así que decía algo como, soy escritor, y comenzaba a alejarme, pero me seguía, ¿qué escribes? Yo decía, historias para niños, y me alejaba de nuevo, me seguía, ¿qué clase de historias? En algún punto tenía que decir historietas, y en ese punto se daba vuelta y se alejaba. Editores de historietas reciben advertencias de la ciudad. Los editores se reunieron y contrataron a una psiquiatra, creo que se llamaba Trulock, la señora Trulock, para dirigir una organización llamada la Asociación de Revistas de Historietas de Estados Unidos. Sería un grupo de autores. Esto era un poco una autocensura que se hacían todas las editoriales de cómics, ¿vale? Una autocensura donde pues prometían que si tenían ese sello pues no habría la violencia que tanto se criticaba. Creó insipidez, asfixió la creatividad y los extremos que se integraron en el código, si los vemos hoy, son casi risibles. La justicia siempre gana. El código de las historietas. Ninguna historieta debe mostrar explícitamente los detalles y métodos de un crimen. Las escenas de violencia excesiva deben ser prohibidas. Las ilustraciones sugestivas son inaceptables. Ya esto. Fue una época increíblemente frustrante. No conocía a nadie que dijera, oye, eres el sujeto que escribe Minnie la modelo. Cielos, yo la leo, es grandiosa. Nunca lo escuché. Las ventas bajaron mucho y nuestro editor, Martin Goodman, tuvo que abandonar muchas historietas. Tomó 1 o 2 años y llegamos al punto en que estábamos muertos. Y Martin dijo, Stan, iré a Miami y quiero que le digas al personal que tendremos que despedirlos. Y eso era siempre lo que yo tenía que hacer. Y fue uno de los peores momentos de mi vida, pues no eran solo artistas y escritores que trabajaban para mí. Esas personas eran mis amigos más cercanos. Conocía a sus esposas, sus hijos, y tuve que decirles, lo siento, no tenemos trabajo para ti por, no sé, tal vez 1 año o 2. Dios, fue lo peor. A ver, aquí no te lo explican, ¿vale? Pero realmente el tema de esa crisis no solamente fue por el tema del code, ¿vale? Esto te lo están pintando de esa forma. Y sí que es verdad que cuando pasó esto, después de la guerra, primero de todo, que los superhéroes murieron, ¿vale?
o sea, a lo mejor se hacían todavía cómics de Capitán América, pero no salía ni Capitán América, eran otras historias y tal, ¿vale? No habían historias de guerras, ni nada de eso, habían del oeste, de románticas, de monstruos, pero así un poquito, todo muy light, ¿vale? Los superhéroes pues desaparecieron porque no interesaba ya que nadie salvase a nadie cuando todo estaba muy bien, ¿no? Eso primero. Pero, bueno, seguían trabajando, Timely no iba nada mal, la verdad es que después de la guerra, durante un tiempo pues funcionó muy bien. De hecho funcionaba tan bien que tenían sobrestock, ¿vale? Sobrestock, tenían muchísimos cómics y tal, ¿no? Muchísimas historias que pues se iban llegando de los dibujantes, tenían tantos dibujantes que llegaban antes, y decían, madre mía, tenemos muchas historias aquí, y las guardó, Stan Lee las guardó en un armario, ¿vale? Tenía ahí todas las historias, por si las moscas, por si alguna vez, pues yo qué sé, no llegaban al mes de mayo porque el dibujante, yo qué sé, se ha ido, ¿no? Y decían, bueno, pues tenemos esos cómics para reemplazarlos, ¿no? Él tenía ese punto, ¿no? De guardar esas historias. El problema fue que el propio Martin Goodman, el editor, quiso tener su propia distribuidora, ¿vale? Se asoció con una empresa que en teoría iba a distribuir los cómics de una forma mucho mejor, iban a llegar a mucha más gente, ¿no? Pero claro, era la época de la mafia. Esa empresa con la que se asoció, se acaba de asociar, ¿no? Y fue investigada por el FBI y bueno, pues realmente pues al final se descubrió todo el pastel, estaban, bueno, de mierda hasta el cuello y se quedaron con el culo torcido, o sea, no podían hacer nada por contrato, tenían esa distribuidora no podía distribuir, así que se quedaron con un montón de stock y no podían hacer nada más, porque no tenían distribuidora en ese momento, ¿vale? Fue entonces cuando hablaron con DC, y DC les dijo, vale, tenéis un problema, yo os voy a ayudar, eso sí, solamente vamos a publicar 2 o 3 historias mensuales, cuando antes a lo mejor publicaban 20 o 30. No conseguía trabajo en ninguna parte, así que hallé empleo como guardia de seguridad en General Foods. En el 54 yo estaba seguro de que no trabajaría de nuevo en historietas. Nos mudamos al 260 de Park Avenue. Stan tenía una pequeña habitación y estaba solo. No tenía secretaria, ni bullpen, ni nadie que hiciera correcciones. Stan era el único empleado en las historietas. Hacer historietas era como estar en el peldaño inferior del tótem creativo, por decirlo así. Allí estaba yo, un adulto de unos 30 años, haciendo cosas de jóvenes. Muchos de mis vecinos eran corredores de bolsa, banqueros, hombres de negocios, doctores, abogados, y nunca me tomaban en serio. ¿Qué tipo de referencia era el que escribieses historietas? Así que me quedé allí, pues tenía una esposa y un bebé, una niña, no sabía dónde ir, pero finalmente estaba listo para renunciar. En 1960 o 61 lo había estado haciendo por 20 años. Le dije a mi esposa, escucha, de seguro hay algo que pueda hacer. Intentaré escribir una novela o algo. Y ella dijo, Stan, si quieres renunciar, ¿por qué no haces primero una historieta como quieras hacerla, para un público más adulto? Escríbela como quieras escribirla, descárgate. Lo peor que puede pasar es que te despidan, pero de todos modos quieras renunciar. Cuando John dijo finalmente, ¿por qué no haces una historieta como quieras hacerla?, fue como si explotase una bombilla sobre mi cabeza y dije, bien, al menos me descargaré y luego renunciaré o me despedirán. Martin me dijo, ¿por qué no haces un libro con un grupo de héroes? Así que pensé, de acuerdo, pondré un grupo de héroes, pero esta vez quiero que lo hagan a mi manera. Quería escribir cosas atractivas para las personas mayores también. Si tuviese un superpoder, de ningún modo usaría una máscara y querría que supieran quién soy. Querría decirles a todos, mírenme, puedo hacer cosas que ustedes no. Soy mejor que ustedes y aquí está mi nombre si no lo creen. Fue justo en ese momento, con el número 1 de los 4 Fantásticos, cuando empezó la era de las historietas de Marvel.
y de lo que llegó a ser Stan Lee. 1961. Sí. En ese año, John Kennedy fue electo presidente. Alan Shepard fue el primer estadounidense en el espacio. El bikini se puso de moda y Marvel Comics hizo su debut. Vi esas historietas que no se parecían a ninguna que hubiese visto. Las páginas estaban llenas de energía. Aquí empezó todo, chicos. Los superhéroes de historietas hasta 1961 eran personajes acartonados, no tenían sentido del humor, no tenían textura, no tenían una trama. Escribimos historias que disfrutamos. Y al parecer hay muchas personas en el mundo con los mismos gustos. Quisiera pensar que mi gusto es mucho mejor, pero al parecer todos deben tener el mismo gusto, pues los libros se venden muy bien. De repente, los superhéroes de Stan lidiaban con la angustia, el autotormento y el dolor. Fue la primera vez que el superhéroe tenía una dimensión adicional de personalidad. Stan logró aprovechar algo que te hacía interesarte en el personaje, en lugar del disfraz. Espera un minuto. Pelean entre sí. No se agradan mutuamente. No les gustan sus poderes. Creen que son una maldición y no algo bueno. El personaje La Mole es uno de los más populares. La primera vez que usó un traje de superhéroe reaccionó como siempre pensé que debería reaccionar un personaje de historieta. En lugar de darlo por sentado, dijo, me siento como un loco en un traje así. Las personas me miran. Y entonces tenemos historias donde fueron echados de su cuartel general porque habían perdido mucho dinero en la bolsa de valores y no podían pagar la renta, cosas que nunca les habían ocurrido a los superhéroes. Otra cosa es que no veía razón alguna para que nuestros superhéroes como los Cuatro Fantásticos vivieran en ciudades como Metrópolis o Ciudad Gótica. Pensé, rayos, ¿por qué no pueden vivir en Nueva York? Conocía Nueva York, así que los puse allí. Podía escribir cómodamente sobre Nueva York. Y cuando iban al cine, ¿por qué iban al Teatro Bijou? ¿Por qué no iban al Radio City Music Hall? Y cuando la antorcha humana, Johnny Storm, que era adolescente, quiso un auto deportivo, no compró un Whizbang V8, le di un Chevy Corvette. Así que intenté hacer las cosas lo más realistas posibles, a pesar de que eran historias de fantasía. Las cosas explotaron tanto en Marvel cuando él hizo esto a principios de los 60 que a finales de esa década el distribuidor dueño de DC le dijo a Marvel, se están vendiendo tan bien que estamos ganando más dinero con ustedes que con los nuestros. Publiquen todo lo que quieran. Vendemos unas 60 millones de revistas al año. Supongo que eso serían unos 5 millones al mes. Cuando superamos a DC casi me desmayé. DC era el Cadillac de la industria, no podía creerlo. A partir del 61 con los Cuatro Fantásticos, las historias crecieron exponencialmente, fue un absoluto milagro. Diría que a partir de los 60 o 70 fue cuando disfruté del negocio de las historietas, más que nunca lo había hecho. En el 61... Fueron los Cuatro Fantásticos. En el 62 tenía... a Hulk, Ant-Man, Thor, El Hombre Araña, en el 63... El Sargento Furia, Iron Man, El Hombre Gigante, el Doctor Extraño, Hombres X, Los Vengadores, en el 64... Daredevil, 65... Nick Fury, 66... The Silver Surfer. Era como si estuviésemos inspirados y nada podía detenernos. La radicalización de los superhéroes. El hombre detrás del Hombre Araña, en Marvel Comics. Estalló Marvel. Ordena bloqueo a Cuba, mientras los rojos construyen bases nucleares. Los 60 fueron la era atómica. Y las personas comenzaron a construir refugios atómicos en sus patios traseros. Recuerdo que vivíamos en Long Island Fallout. y una o dos personas en nuestro vecindario trajeron equipos y construyeron esos refugios de cemento reforzado con pesadas puertas que se cerraban sobre el refugio y los abastecían con agua y todo tipo de comidas enlatadas. Y se quedarían allí si alguna vez lanzaban una bomba o un misil atómico. Las personas temían morir, o ser quemadas vivas, o terriblemente desfiguradas, y todos estaban involucrados en la ciencia y también en la fisión nuclear.
Así que cuando creé a Hulk, quise darle una base científica. Ojito a las bases científicas, porque Stan Lee siempre ha dicho que puso lo de los rayos gamma porque quedaba bien, no tenía ni idea. Me gustó la película Frankenstein. Y pensaba que el monstruo era el bueno. Él no quería lastimar a nadie, solo quería que lo dejaran en paz. Pero esos idiotas con antorchas lo perseguían por las colinas y por el campo. Y él siempre tuvo mi simpatía. También me había gustado siempre el Dr. Jekyll y el Sr. Hyde. Y me dije, ¿qué tal si mi monstruo fuese un sujeto como el Dr. Jekyll y cuando se convierta en monstruo fuese como el Sr. Hyde? Y pensé que psicológicamente podríamos divertirnos con eso en la historia. Dos entidades en esta persona y ambas se odiaban y querían destruir al otro. Hulk es un hombre. Su alma está perdida, no tiene conexión, no recuerda de dónde viene. Básicamente, busca a alguien a quien agradarle, que sea amable con él y piense que es bueno. Stan apareció y en su versión de los superhumanos prestó mucha más atención a lo humano que a lo super. Hizo reales a los que conocías. Tus amigos, tus vecinos, la gente se involucró emocionalmente con esto y le importaba. Creo que lo que hizo Stan fue crear superhéroes muy humanos. Una de las cosas que aprendí de Stan es que lo realmente importante no es el hombre araña, es el sujeto en el disfraz de el hombre araña. Debe tratarse de Peter Parker. Peter Parker debía ser cualquier hombre, o cualquier hombre joven, con todos los conflictos, incertidumbres y confusiones que todo joven tiene. Peter Parker es un chico normal de Queens, un poco inadaptado socialmente, con problemas con las chicas, problemas de dinero. Intenté ponerlo en el mundo real y darle el tipo de cosas con las que pudiesen identificarse los lectores regulares. Es decir, se le encarnarían las uñas, su disfraz se rasgaría mientras peleaba. Me era muy fácil identificarme con Peter Parker, pues solo debía pensar en todo lo que me sucedía cuando era joven. Por ejemplo, tal vez tenía una gran cita con una chica que me gustaba mucho, y esa noche tenía un ataque de alergia, estornudaba por todas partes. O si había otra chica a quien quería causarle una buena impresión, la llevaba a cenar. Luego, camino a casa, me daba cuenta de que no tenía dinero para un taxi. Y pueden imaginar cuán buena impresión dejaría eso en una chica si tenías que llevarla a casa en un subterráneo abarrotado. Así que no me fue difícil crearlo, porque pensaba en las cosas que me sucedían a mí. El hombre araña es Stan, estoy segura de eso. Todas las cosas que piensa Stan, la moralidad, el tío Ben cuando lo protege, y todo eso, todo es la actitud de Stan. Su actitud hacia la humanidad. En cuanto a los superhéroes, siempre pensé, ¿por qué alguien pasaría toda su vida peleando contra los malos? ¿Por qué no casarse, tener hijos y llevar una vida normal? Así que quería darle a El Hombre Araña un motivo real, una razón verdadera, y hacer que el lector entendiese que él siempre sentía culpa, y que esa era la razón. Con un gran poder viene una gran responsabilidad. Es una gran historia moral. Peter Parker no comenzó siendo un buen sujeto. Era egoísta. Pensaba, tengo estos poderes. ¿Saben? Ganaré algo de dinero. Aprovecharé esto. Y lo intentó. Y cometió un error. Y esto se convirtió en su karma. Una persona que debió ser aprendida por él terminó por matar a su tío Ben. Esa fue una lección muy importante. Mi padre siempre me dijo, Stan, lo más importante es hacer lo correcto. Y yo solía escribir, si tratas a otros como quieres ser tratado, no podría haber nada malo en el mundo. De allí provino la naturaleza del hombre que escribía El Hombre Araña. ¿Cómo tuve la idea del Hombre Araña? He dicho esto tan a menudo y en tantos lugares que por lo que sé podría incluso ser cierto.
Intentaba pensar en un nuevo personaje y obviamente una de las decisiones más críticas que tomas es cuál superpoder tiene el personaje. Ya habíamos hecho al hombre más fuerte del mundo, alguien que podía volar y todo lo demás. ¿Qué quedaba? Y entonces vi una mosca en la pared y pensé, vaya, ¿no sería genial si el personaje pudiese pegarse a las paredes como un insecto? Me gustó eso y dije, lo haré, pero necesitaba un nombre. Los nombres son muy importantes. Así que pensé en el primer nombre, el hombre insecto. De algún modo no me sonó glamoroso. Pensé, bien, ¿el hombre mosca? No, eso no sirve. ¿El hombre mosquito? Recorrí la lista y llegué a la araña, el hombre araña. No sé por qué, pero sonaba dramático, aterrador. Yo querría leer algo llamado El hombre araña. ¿Quién no querría columpiarse en una telaraña y pegarse a las paredes? Están bromeando, tengo 46 años. Si pudiese hacer eso mañana, ya bajaría del tejado hasta el edificio cada día diciendo, sí, soy el hombre araña. He intentado considerarme el co-creador de esos personajes. Con el hombre araña se me ocurrió la idea y le di el guión a Jack Kirby para que lo dibujara, y Jack dibujó las primeras 2 páginas. Yo veía sobre su hombro y dije, espera un minuto, aún haces que se vea demasiado glamuroso. Le dije, olvídalo Jack, se lo daré a otra persona. Tenemos imágenes. Imágenes de cómo fue el Spider-Man que había creado Jack Kirby. Mirad. Algo totalmente diferente, ¿vale? Y luego pues se lo pasó a Steve Ditko. Se me ocurrió dárselo a Steve Ditko, y Steve puso mucho en esa historieta. No creo que la historieta hubiese sido exitosa sin Steve. No podría decir cuál es el concepto universal de creador. Steve sentía que era el co-creador de El Hombre Araña, y cuando lo dijo, comprendí que significaba mucho para él, y me pareció bien. Así que dije, bien, les diré a todos que eres el co-creador. Eso no lo satisfizo, así que le envié una carta. Lo dejé por escrito, a quien pueda interesar. Esto es para expresar que considero a Steve Ditko como el co-creador de El Hombre Araña junto conmigo, algo así. Y se la envié y le dije, puedes mostrársela a quien quieras. Steve vive en Manhattan, Nueva York, y cuando fui hace algunos años nos reunimos y hablamos de hacer una historieta de nuevo alguna vez. ¿Quién sabe? Tal vez aún se nos ocurra algo y sorprendamos al público con ello. Me encantaría. Las cosas que estos personajes pueden hacer obviamente atraen a los jóvenes en especial, pero también están los otros temas más complejos que le dan substancia al trabajo. Y los 60 comenzaron a ser los 60. Cuando los temas de alienación, aceptación y sentimientos contra el complejo industrial militar se hicieron cada vez más importantes para una creciente cultura juvenil, él puso todo de cabeza una vez más. Para entonces todos estaban molestos con el complejo industrial militar. Solo por diversión pensé en hacer a Iron Man un símbolo del complejo industrial militar y quería que les agradase a los lectores. Iron Man ha lidiado con muchos temas diferentes en el curso de su larga carrera. Desde la bendición a medias de una nueva y maravillosa, pero peligrosa tecnología, hasta el alcoholismo también. Stan siempre tocó los problemas de la época, los temas candentes y los problemas personales y la angustia que sentían los adolescentes. Así que decidí escribir una columna mensual donde les hablaba a los lectores y la llamé Tribuna de Stan. Y hablaba sobre todo lo que se me ocurría, sobre política o sobre la escuela. Él incluía a los lectores en todo lo que hacíamos. En los últimos años, Marvel Comics se ha convertido en una de las lecturas más populares de casi todas las universidades de los Estados Unidos. Damas y caballeros, en el siguiente segmento de la transmisión hablaremos de las historietas. Supongo. Hace años comprendimos la gran influencia que ejercían las historietas Marvel en las personas. Nuestros lectores comienzan a los 6 años y continúan más allá. Diría que mi principal objetivo es solo elevar las historietas al punto en que sean un medio de comunicación más respetado.
y no sean consideradas simplemente como algo para los niños. La revista humorística de la Universidad de California, El Pelícano, llamó hace poco a las historietas de Marvel la mayor revolución literaria de la universidad desde las páginas centrales de Desnudos. Cerca de una vez al año recibimos una carta de alguien que dice: oigan, compré uno de sus libros y faltaba una grapa, quiero mi dinero de vuelta. Yo corría por la oficina agitando esa carta. Recibimos una carta de un fanático. Doy muchas conferencias en universidades de todo el país. De hecho, mañana en la mañana iré a la Universidad de Las Vegas. Creo que hay cierta ironía en el hecho de que algunos niños a quienes les quitaron las historietas cuando tenían 5 años, cuando estaban en la universidad a los 20, me invitaban a ir allí y hablar en su universidad. La importancia de esto, ¿no? De ir a hablar y de ir a compartir tu trabajo, todo eso, eso tiene un nombre, se llama branding. Y Stan Lee lo hacía muy bien. ¿De dónde provinieron las ideas? ¿Con cuánta antelación trabaja en esto? Bien, yo creo que trabajamos con 3 meses de antelación. ¿Alguna vez el código de historietas le rechazó algún ejemplar? Sí, varias veces, usualmente por razones absurdas. El señor Hombre Araña en Columbus. Stan, el hombre, habla con los maniáticos de Marvel en la Universidad Madison. Hablaba por 20 minutos o por el tiempo que fuese necesario, pero lo que más me gustaba era el periodo de preguntas y respuestas. Realmente no lo hacía para aumentar sus conocimientos, sino los míos. Cada vez que salía de una de esas charlas, sabía más de lo que les interesaba a nuestros fanáticos que antes de comenzar la conferencia. Intentaba llevar ese conocimiento de vuelta a la oficina. Es que es exactamente lo que hago yo cuando voy a hablar con vosotros y veo lo que os interesa de los canales y del canal y tal, ¿no? Pues eso ayuda muchísimo a que mejores y digas, vale, pues voy a tirar por aquí porque es lo que les gusta, ¿no? Y aquí lo estaba haciendo él. De hecho, él aquí está hablando de que se encontró con la historia de que Silver Surfer se había encontrado, se había convertido, mejor dicho, en un referente para los hippies. Y lo explotó, lógicamente. Y hablaba de cómo el amor lo conquistaría todo. Y estas cosas les llegaban mucho a los jóvenes, y creo que ellos aceptaron a los personajes como The Silver Surfer. Aumento de los hippies vinculado al nuevo humanismo. Los hippies podrían mejorar el estilo de vida estadounidense. Marvel Comics comenzó a tener una personalidad y comenzó a ver que había un hombre detrás de todo eso. Él mercadeaba historietas y superhéroes, primero para su público principal y después para el público universitario, convenciéndolos de que eran maduros y sofisticados como ellos se consideraban y asegurándose de que todo el mundo los conociera. Nuestros personajes se hicieron populares en todo el mundo. Fui a Inglaterra, Francia, Polonia, Bélgica, España, Italia, Japón y China. Y comencé a no pasar mucho tiempo en la oficina. No veía mucho a los escritores. Tuvo que dejar que Thor, el Hombre Araña y los Cuatro Fantásticos fueran escritos por... Este que está hablando es Roy Thomas y fue la mano derecha de Stan Lee y vamos, era como Stan, la verdad, o sea, siguió la tónica de una forma muy buena. Stan Lee se fue a hacer historias y tal para Marvel, para crear series y todo el rollo, pero Roy Thomas se quedó y bueno, siguió el trabajo de Stan muy bien. Así que pensé, ¿cómo podría mudarme a Los Ángeles si toda Marvel está en Nueva York? Así que les dije a los dirigentes, ¿por qué no creamos nuestro propio estudio en Los Ángeles? Yo incluso haré el supremo sacrificio, desarraigaré a mi familia y a mí, y nos mudaremos allí y me aseguraré de que todo marche bien. Es lo menos que puedo hacer por la compañía.
Bien, no creo que hubiese un ojo seco en la sala. ¿Harías eso por nosotros, Stan? Así que me enviaron aquí para ayudar a crear Marvel Productions, un pequeño estudio de animación. Me mudé con mi esposa y mi hija, vendimos todo en Nueva York y nos quedamos aquí. Trato entre Marvel y NBC. Editor de Marvel Comics aún hace grandes planes. Cruzados encapotados hacia la gran pantalla. Marvel, editor se concentra en el cine y la televisión. Era un tipo adelantado a sus tiempos. Bienvenidos a Marvel Productions, cerca de Hollywood, California. La lástima es que los medios, los efectos especiales, todo no eran buenos. En el estudio de animación Marvel Productions, yo era el jefe creativo. Me inmiscuía en todas las cosas que hacían, en el guión, en el arte y en la dirección. Era el Kevin Feige el primer Kevin Feige, digamos. Lo que pasa es que, claro, además de 3 caricaturas de larga duración. No habían los medios de ahora. Con Stan, cuando hacía sus animaciones con su voz para el Hombre Araña y los Amigos Asombrosos. Hola, fanáticos del Hombre Araña. Habla Stan Lee, invitándolos al baile anual de la vieja ESU. Pero sigan mi consejo, no se pongan muy cómodos, pues estaremos en grave peligro antes de que se den cuenta. Lo conocía de las caricaturas. Veía las caricaturas en televisión y me obsesioné con ellas. Miles de personas nunca oyeron del Hombre Araña hasta que vieron el programa animado, así que tuvieron razón en cuanto al negocio. Fue una buena movida. Oye, que hasta en los 90 se veía esta serie, yo la veía. Y no me parecía, siendo niño, no me parecía mala. Cuando tenía muy poca edad. Mi primera parada será el estudio de televisión más cercano. El experimento es suficiente como está. No estoy satisfecho. Uf. No tengo que satisfacerte. Hicimos una serie de televisión en vivo sobre... Horrible, tío. Horrible. No había corazón en Aquí en serie. España esta serie se vendió como una película. Algo y él se convertía en el Hombre Araña. Lo pusieron en cines, varios capítulos y... horrible. Y eso era La todo. crítica la puso por los En los suelos. primeros episodios Normal. comprendí que no iría a ninguna parte y convoqué una reunión. Y tuvimos una reunión en la cadena y pensé que esas personas eran sinceras y que querían oír mi opinión sobre lo que pensaba que estaba mal y cómo podría mejorarse. Y dije lo que pude. No se hicieron cambios y el programa continuó. Y fue cancelado después de algunos episodios más. Por suerte, no arruinó al personaje para otras cosas. Stan ponía esas emociones y fallas en cada uno de los personajes y te hacía voltear la página y seguir leyendo. Las personas habían hecho eso por décadas en las historietas. No necesariamente se había trasladado al cine. Hubo películas en los 80 y principios de los 90 que no fueron muy buenas. Creo que fue por la traducción superficial que se había hecho en varias de las películas sobre historietas. Es difícil explicar la frustración. Teníamos esos personajes grandiosos y sabíamos cómo debían presentarse. Y había personas que querían hacerlos, pero nada cristalizó. Los fanáticos no tenían esperanzas de que Marvel hiciera una película buena. ¿Qué fue eso, macho? O sea, Marvel era sinónimo de fracaso y de cutrez. La película que estáis viendo de los Cuatro Fantásticos está en YouTube, subtitulada. Si queréis que haga un vídeo reacción a la película, yo la quiero ver porque, bueno, creo que voy a reír mucho porque es muy, muy, muy mala. Y no la he visto todavía, la tengo ahí pendiente. Y si queréis verla conmigo, pues un like así de grande. Seguimos. Luego de años de litigios y disputas de propiedad, Marvel Comics y Sony han superado sus diferencias, permitiendo al superhéroe El Hombre Araña ser mercadeado como un fracaso cinematográfico. Ahora, el único reto de la película es hallar a un actor digno del ajustado disfraz de spandex y, como dictase la suerte, que haya nacido sin genitales. Finalmente, un día, un sujeto llamado Avi Arad fue a nuestro estudio y entendía nuestros personajes. Recuerdo mi primera reunión con Stan en el Hotel Bel Air. Me dijo, Ari,
Todos dijeron que harían películas con esto. Y fue entonces cuando perdí el primer presidente de Marvel pasar Studios. al siguiente nivel. Hubo comienzos en falso. Hacer cine es complicado y costoso. Lo que funcionó para nosotros es que había una nueva generación de cineastas que fueron inspirados a entrar en el negocio por las historietas. Dios, todavía no. Oí que estabas aquí y dije, no me importa nada, tengo que saludar a ese muchas hombre. gracias. Eres un santo. Eres como un padre para mí. Sam Raimi y este hombre hicieron a El Hombre Araña. No pudo haber sido lo que es sin este hombre. Gracias. No tenía dudas de que esas historietas se convertirían en el entretenimiento más poderoso y emocionante que pueda ofrecer el mundo hoy. Cuando la tecnología llegó a tal nivel que podría mostrar ese universo de forma que funcionase para el público. Una de las películas que todos esperan este verano es Hombres X. ¿Estás en ese proceso? Hombres X, espero será grandiosa. Es una historieta para la pantalla. Es el primer personaje de Marvel que será una película de alto presupuesto. Se convocó una reunión con las personas de Marvel y Stan Lee también fue. Estaba muy entusiasmado, así que pensé, bien, idearé cómo honrar lo que él creó y su ingenio. Lo que decían sobre los Hombres X era negativo, y lo leías en los comentarios. Decían, es una película de Marvel, así que fracasará. Kevin Feige era productor de la película. Y hasta que se estrenó la película, las opiniones cambiaron. Y se inició una especie de era Marvel en el cine en la que estamos. En buenas manos con mutantes. Luego de 30 años de batalla, los Hombres X se toman los Estados Unidos. Héroes de historietas flexionan sus megamúsculos. Hollywood les da vida a los héroes de historietas. El truco de las películas es que capten la esencia de las grandes historietas. Es irónico que tomara tanto tiempo para comprender el viaje emocional de esos personajes y lo que esperan. Con eso comienzas y a eso le eres fiel. Si nos hubiesen dicho cuando niños que esas cosas extrañas de cerebritos serían algún día el mayor éxito comercial, nunca lo habría creído. Nos dijimos, Dios mío, esto es drama, esto es comedia. Es esto, es aquello, y se convirtió en tal fenómeno que todos participaban. La decisión de Stan Lee de ir a Hollywood dio frutos. El Hombre Araña, el héroe de acción. Arrastrándose por 3.600 pantallas de cine, el jefe de la taquilla. La película más rentable del año. Son enormes como las aves en el cine, con todos los efectos especiales. Nunca he entendido esta frase. Son enormes como las aves en el cine. ¿Qué diré? Crear allí, en la gran pantalla, y especialmente allí arriba, y luciendo también. Los Cuatro Fantásticos, el origen de Silver Surfer, se estrena esta semana. La primera película de los Cuatro Fantásticos ganó más de $300 millones. Bueno. Todo lo que Stan le inyectó a sus personajes está en sus películas. ¡Un fracaso! Aquí vamos, aquí vamos. A todos. Sí. Yo lo creé. Yo lo creé. Edward Norton, cómete el corazón. ¿Cómo Así. estás, John? Oh, Dios Sí, te sí, bendiga. algo así. ¿Quién tiene Ya verás. una cámara? ¿Quién tiene una cámara? Mi abuela tenía una tienda de dulces. Solía esperar a Cómete que el llegaran las corazón, historietas cada Edward semana. Norton. Las abría con ella y luego las poníamos en No, las no sé, dice las cosas Yo las súper veía raras. todas. Yo las veía primero y eran que hayan tuyas. salido de Marvel. ¿Sigues viendo a todos tus personajes cobrar vida de este modo? ¿Eres como un niño por dentro saltando o lo estás haciendo por fuera? No, soy como un viejo preguntándome cuánto éxito tendrá Bien. y a cuántas más de estas cosas podré venir y hablar con sujetos como tú. Pues es divertido. Cierto, es no la es. recompensa. Lo siento, ya soy grande para ti. Tienes mucha razón, lo eres. Cómete tu corazón, Ed Norton. Cómete tu corazón, Ed Es Norton. una situación graciosa. No, Tú ¿qué? haces todo el trabajo y yo recibo mucho crédito Pero, por esto. en Pero no realidad lo no aceptaría estaríamos de aquí otro sin modo. ti. Lo Así que sé, con te suerte escribo te todo el hacen tiempo justicia. para decírtelo. No los estoy yo pagando demasiado, ¿no? No, en absoluto. Gracias. Sabes, hoy que tienes un rol mayor que el mío, solo digo, vaya. Oh, Siempre quise ser actor y poder tener un pequeño papel en una película, en cualquiera, pero especialmente en una buena, es muy emocionante.
Y empezaron los cameos. De nuevo al Baxter, Dr. Richard. ¡Cuidado! Debemos aumentar mucho la seguridad. Su invitación, señor. Debería estar en la lista. Luces grandioso, jefe. ¿Sabes? Creo que una persona puede hacer la diferencia. Dije suficiente. Hace 1.000.000 de años, cuando escribí estas historietas, nunca sospeché que un día estaría caminando por una alfombra verde y siendo entrevistado y que las personas dirían, ¿cómo te sientes? A nadie le importaba cómo me sentía en esos días. Marvel se prepara para hacer mucho más. Tendremos al Capitán América, tendremos a Thor, tendremos a The Shield, al Hombre Hormiga. ¿Puedes creerlo? Creaste muchos personajes con Jack Kirby. ¿Qué pensarían de todo esto? Estaría emocionado. Lamento mucho que no esté aquí para verlo todo. Jack fue una de las personas más agradables y talentosas que he conocido. Cuando Jack Kirby murió, fue casi increíble. Tenía mucho más amor Stan Lee por Kirby que Kirby por Stan, la verdad. Y siempre fue el rey de las historietas, en la opinión de todos. No podía imaginar no tenerlo allí y no tener sus dibujos. Ciertamente, fue uno de los mejores artistas del negocio, si no el mejor. El señor Kirby fue co-creador de personajes clásicos de historietas como Hulk, el Capitán América, Thor y muchos otros. No hubo nada que Jack no pudiese hacer, y siempre hizo lo mejor. También fue uno de los seres humanos más amables, cooperadores, útiles y decentes que conocí. La muerte de Jack fue una gran pérdida. Fue duro, pues significaba mucho para mí, y yo sabía lo que habíamos perdido. El negocio de los medios. Marvel introduce litigio en colapso financiero. Marvel quedó en bancarrota. Fue difícil creerlo, pero sucedieron muchas cosas. Marvel estaba en bancarrota financiera. ¡Los 90! Pero los personajes, la propiedad intelectual no estaban en bancarrota. Uno de los jefes actuales de la compañía le dijo a un grupo de banqueros que solo el Hombre Araña valía $1.000 millones. Y mi contrato era inválido como el de todos. Y yo no quería dejar de trabajar. Así que hicimos una compañía, querían llamarla Stan Lee Media, lo que me pareció muy halagador. Stan Lee Media se formó durante la burbuja de Internet, que fue una locura en 1999. Comencé con las historietas cuando estaba en Y su una vez infancia. más se aprovecharon Ahora tengo de la él. oportunidad de entrar en Internet cuando está en su infancia. Y es un campo mucho mayor y poderoso de lo que jamás fueron las historietas. Son los primeros días de lo que hacemos y de lo que hacen todos en Internet. Haremos estas cosas cada vez más interactivas y eso es lo único que no pueden hacer en televisión. Y solo estamos comenzando, así que imagino que estamos apoderando. Stan es un hombre de ideas, es un dínamo creativo. Michael Jackson. Éramos una compañía funcional, teníamos acciones, la compañía se hizo pública. Antes de saberlo, teníamos un personal de más de 200 personas y éramos los grandes jefes. Nunca me divertí tanto. Pero Stan Lee Media empezó a declinar en 2000, cuando varios ejecutivos de la compañía fueron acusados de fraude en la bolsa. Atrapado en una telaraña legal. 4 acusados en el caso de fraude de Stan Lee Media. Federales investigan las finanzas de Stan Lee Media. Abogado extraditado a los Estados Unidos desde Brasil por cargos de fraude. Peter Paul, acusado. En 1998, Stan y yo fundamos Stan Lee Media como una compañía global de entretenimiento y mercadeo basada en la Internet. Engañamos al público inversionista sobre el control de las acciones y la demanda de Stan Lee Media. Stan es un creador consumado, no tiene nada que ver con el lado financiero de los negocios. Es posible que se aprovechen de él. Fue un golpe terrible para mí, especialmente porque las personas habían invertido en ella. Tenía mi nombre y fue descorazonador. Comenzaron a despedir personas y fue muy difícil. Estábamos tristes, queríamos seguir trabajando y ser productivos. Hola, Anthony, habla Stan. Solo quería decirte lo mal que me siento por lo que sucedió. No esperaba que ocurriese tan pronto o de ese modo, cielos. Me siento terrible y quería decirte que fue un
Stanley Media tuvo suerte, pero solo fue un punto en la pantalla. Incluso a los 84 años aún se le ocurren ideas para superhéroes, para su nueva compañía. Pow Entertainment. Proveedores de maravillas. Por primera vez puedo hacer lo que quiera. Si queremos hacer películas, programas de televisión, DVDs, podemos hacerlos y los estamos haciendo. Los nuevos personajes que Stan está creando para Pow aún tienen mucho del énfasis original en los problemas y en la sinceridad que él tenía cuando hizo algunas de sus primeras creaciones. Pero el mundo de hoy podría ser un poco más atrevido, la cultura es un poco diferente y la diferencia entre héroes y villanos aún no está tan clara. Tenemos 3 películas en desarrollo en Disney. Lee dibuja Plan del Ratón. Aún me preocupa escribirlas y asegurarme de que a alguien le importe. Stan, has hecho esto por mucho tiempo, has sido exitoso. Algunos se preguntan por qué no te retiras y vives en vacaciones exóticas permanentes. ¿Por qué sigues haciéndolo? La palabra retiro es una mala palabra. Cuando la mayoría se retira dicen, al fin tendré oportunidad de hacer lo que siempre quise hacer. Pero yo hago lo que siempre quise hacer. Trabajo con artistas, escritores, directores, trabajo en cosas creativas, me divierto. No me castiguen haciendo que me retire. Esta frase, esto que acaba de decir Stan Lee, fue lo que me apasionó de este documental. Fue lo que realmente... Yo conocía a Stan Lee así por encima, ¿no? Sabía los cómics, me había leído el libro de la historia de Marvel jamás contada, pero aquí, como lo ves y lo ves hablando y tal, pues es un poquito como que es diferente, ¿no? Y lo que comenta es que es muy fuerte, o sea, este hombre podía haberse jubilado y no hacer nada, tranquilamente, vivir del cuento, pero no, siguió trabajando hasta hace nada, o sea, crearon, antes de morir, creó con su hija un superhéroe nuevo, 1000 historias, es que este tío era un crack, y es una lástima no tenerlo con nosotros, tío. Ahora que las historietas son tan exitosas y las películas también, creen que fue un éxito de la noche a la mañana. Les diré que ha sido la noche más larga que alguien podría tener. A pesar de todo su éxito y reconocimiento, Stan es realmente un hombre común. Realmente es el hombre que reconocen detrás de la máscara de todos sus personajes. He hecho todo lo que quise hacer. Quise escribir y escribí. Quiero hacer más películas, quiero hacer más televisión, más DVDs, más episodios para teléfonos, quiero dar más conferencias, quiero hacer más de todo lo que hago. El único problema es el tiempo. Desearía que hubiese más tiempo. Ay, cómo le echaremos de menos. Le echamos de menos ya. Todas esas cosas maravillosas que tengo, no podría tenerlas. Bien, solo recuerda eso, Lo sé, que provienen porque de mí. no eres extravagante. Lo único extra No que podría ser eres extravagante contigo. No mires a la cámara. Lo único extravagante... Espera, disculpa, querida, no veía a la ¿Está cámara, bien? veía hacia allá. No puedo ver. No dirijas al amo. Ahora, comienza de Ya nuevo si empezaste. quieres. Muy bien, vamos a aclarar esto aquí inmediatamente. Tienes que entender quién entender es. que de ningún modo eres el amo aquí. Joe. Espera. Yo, mi palabra. Muy bien. Ven aquí ahora. Quiero mostrarte algo que compré. Pasé 60 años mimando a esta mujer. Intentando impresionarme. Siempre, nunca lo he logrado. Mutantes e Inhumanas, hasta aquí el documental. Un documental que, como he dicho, hace ya 10 años de este documental, pero vamos, ahora seguramente van a haber muchísimos más e intentarán hacer películas de Stan Lee, ¿no? Y nos explicarán un poquito más. Pero bueno, realmente siempre me ha gustado mucho. Ha sido un auténtico placer compartir este documental con vosotros. Ya te digo que hoy vais a tener otro vídeo, ¿vale? Un vídeo que no será homenaje a Stan Lee, sino será ya pues celebrando el 3er aniversario de Street Marvel con noticias impresionantes, ¿vale?
Muchísimas gracias por estar ahí. Estoy convencido de que los que os habéis quedado hasta el final, pues os habéis emocionado tanto como yo. De verdad que creo que echaremos muchísimo de menos a este hombre. Pero bueno, ya te digo, ha vivido muchos años, ha hecho mucho en su vida, ha trabajado hasta el último día y se lo ha pasado bien, que es lo que siempre comenta, ¿no? Que él se ha divertido creando, es un tipo creativo y tenemos que estar felices por él, porque creo que ha vivido la vida que él quería vivir. Si os ha gustado el vídeo, por favor, un like así de grande. Si sois nuevos en el canal, suscribíos porque cada semana cuelgo vídeos a casco porro. Mi nombre es Dani Laji. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Si os ha gustado el vídeo, por favor, un like así de grande. Si sois nuevos en el canal, suscribíos porque cada semana cuelgo vídeos a casco porro. Mi nombre es Dani Laji. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Excelsior!